En esta ocasión trataremos el tema tipos de negociación. Para poder llegar a un acuerdo debemos emplear siempre diversos tipos de negociación. Por ello, a continuación vamos a conocer sobre estos y de esta manera saber cuándo y cómo ocupar una estrategia de negociación. Existen dos estrategias de negociación. La primera es la distributivo-competitiva y la segunda es la estrategia de negociación integrativa y colaborativa. Profundizando un poco, cuando se habla de estrategia distributiva se hace referencia en el valor que se reclama. Esta estrategia implica pedido, queja y la defensa de lo nuestro. Se puede decir que se hace reclamo de lo propio. Con frecuencia las tácticas que se usan en esta negociación son ofensivas y defensivas. En pocas palabras, lo que se busca es quedarse con el pedazo más grande de la torta. Para ello podemos observar un fragmento que hemos puesto como ejemplo y que nos permitirá un mayor entendimiento. Es porque resulta que tengo un as bajo la manga y quisiera mostrártelo. ¡Déjala ir! Este es el trato. Tú renuncia a tu fuerza por solo 24 horas. Digamos las siguientes 24 horas. Él queda libre, sana y salva. Reímos, bailamos, nos abrazamos y todos contentos nos vamos. ¿Te parece? Muchos serán lastimados, ¿verdad? Nah, bueno, lo reconozco, es una posibilidad como todo en la guerra, pero bueno, no importa. ¿Qué importa a la gente? No es cultura bonita lo que más me importa. ¡Basta! ¿No lo es? En este video se evidencia el uso de tácticas ofensivas en busca de un interés netamente personal. Continuamos con la negociación o estrategia integrativa. Cuando hacemos referencia a la modalidad de negociación integrativa, se entiende que esta busca promover el logro de objetivos de las partes involucradas, teniendo en cuenta siempre la relación de la contraparte. En pocas palabras, se puede decir que se busca la mitad exacta del pastel para cada lado. Para este concepto ponemos como ejemplo un fragmento de la película En busca de la felicidad que nos va a brindar un mayor entendimiento. Oye, Hola. necesito la renta. Ya Sí. no puedo esperar. Sí, lo sé, Charlie, te pagaré la renta. ¿Por qué no te mudas a 2 cuadras al Motel Misión? Cuesta la mitad de lo que pagas aquí. Chris, necesito que te vayas en la mañana. ¿Y cómo demonios voy a salirme? Vendrán a pintar mañana. Oye, Charlie, no puedo. No, Necesito más tiempo, la pintaré yo mismo, pero debes darme más tiempo. Tengo aquí a mi hijo conmigo. de acuerdo. Unos días y tú lo pintas. En los negocios se pueden integrar si se desea ambos tipos de estrategias de negociación, tanto la competitiva como la integrativa. Un ejemplo de esto es como por decir, se puede comenzar con un enfoque integrador para crear valor y posterior a ello se puede girar a una estrategia competitiva para de esa manera quedarse con la parte mayor de mayor valor. O también se pueden implementar las estrategias de forma inversa, comenzar con una estrategia competitiva y finalizar la negociación con una estrategia integrativa y que ambas partes se beneficien de igual manera. En este punto es importante hablar de la naturaleza de la actitud competitiva. Para ello es importante saber que en la actualidad existe una tendencia general por quererle ganar a los demás, sentando así un precedente de poder y dominio para con los demás. Con esto, además de satisfacer necesidades, lo que se consigue siempre
es reforzar el autoestima y por ende se va a conseguir reconocimiento. Un ejemplo claro de esta tendencia es la pelea entre los hermanos por el control. Se puede decir que de esta manera también se evidencian actividades o actitudes de las personas con el deseo de siempre ser ganadores. Aunque es natural que las personas busquen el triunfo, no es sano llevar al límite la actitud competitiva, ya que esto puede llegar a perjudicar al prójimo o incluso nos puede perjudicar a nosotros mismos. Trayendo a colación un ejemplo, podemos hablar de la patinadora Nancy Kerrigan en los Juegos Olímpicos del 94. Esta chica tenía asegurado el podio en los Juegos Olímpicos y justo antes de la última competencia, para que ya compitiera y se proclamara como ganadora, un hombre le le da un martillazo en las rodillas y claramente esto la descalifica ya que no puede participar en la última competencia. Esto se había tornado como un ataque por un hombre que estaba mal de la cabeza, sin embargo, después de investigaciones se pudo establecer que el ataque fue planificado y lo realizó su rival Tonya Harding, quien le había pagado al señor para que cometiera esto en contra de su rival. También podemos hablar un poco más a profundidad de, de la negociación competitiva. En este caso, también involucra el regateo. Y esta negociación es común en el día a día de todos nosotros. Como ya se había mencionado, en la negociación competitiva siempre se va a buscar quedarse con el pedazo más grande de la torta. Además, aquí la colaboración siempre va a ser mínima e incluso puede ser ausente. El poder de las partes va a entrar en juego para desbalancear y tirar cada uno para donde más le convenga. Y finalmente siempre uno se va a quedar con la mayor parte del beneficio. Se podría decir además que el regateo se convierte en una lucha de egos de cada parte. Para contrarrestar estas situaciones se deben involucrar los principios que serán el equilibrio y la paz para que no salga nadie perjudicado. En este video podemos observar un poco todo lo que involucra ese tipo de negociación competitiva. Quiero 2 hamburguesas grandes y 2 malteadas de chocolate, por favor. 11,64. Retire por la ventanilla, por favor. Hola, son 11,64. 11,64. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué no le quitamos los 64 y lo dejamos en $11? ¿Quiere quitar una malteada o una hamburguesa o...? No, claro que no, lo llevo todo. De acuerdo. Sí, serían 11,64, señor. Quitémosle 14 centavos y dejémoslo en 11,50. 14 centavos. ¿Qué tal si le doy unos paquetes extra de sal y ketchup? ¿Qué le parece eso? Ay, Andrew, nunca volveré a... En este ejemplo, de alguna u otra forma, hay una parte que sale más beneficiada que la otra. Al hablar de negociación distributiva, también se puede establecer un escenario donde haya un perdedor y un ganador, en donde las partes siempre van a competir y el resultado del valor que se estableció será netamente solo para uno. En ese sentido, el ganador puede quedarse con todo el pastel, por decirlo así, haciendo uso de trucos sucios que están orientados a ganar a toda costa, haciendo también uso de las debilidades de su oponente y claramente estas las va a explotar a su favor. Por ello, se plantea que es de suma importancia investigar al oponente o al otro negociador para saber cómo actúa en las negociaciones y qué podemos usar a nuestro favor. Hola compañeros, mi nombre es Lisa Kenan, voy a hablar de dos tipos de negociación, la negociación
negociación win-win donde todos son ganadores. Pues en esa negociación se trata de maximizar los beneficios de los involucrados, no abusar de la contraparte, centrarse en las soluciones, mucho compromiso a la hora de actuar. Vamos a ver en un ejemplo. Ayúdenme a preparar show. Solo necesita una pieza y pienso detenerlo antes de que la consiga. Sé que ustedes son familia. Ahora les ofrezco la oportunidad de reunir a esa familia. ¿Quieres que esta familia se reúna? Queremos a Leti, casamos a Sean y todo el mundo es exonerado. No es momento de eso. Tienes que hacerlo. Eres sentado en el auto. Atrapen a Sean y se abren los dos. Pues como podemos observar, todos son ganadores, pero hay que tener en cuenta que este tipo de negociaciones muy difíciles, ya que las empresas pues tienen unos objetivos individuales y son competitivas, siempre quieren pues tirar para algún lado y hay que tener en cuenta que no se puede abusar de la contraparte. La negociación integrativa, cuando todos resultan beneficiados. Para esta negociación se requiere de comunicación clara y precisa, se gana confianza entre las partes, cada parte trata de obtener máximo beneficio y hay una cooperación entre las partes. En este tipo de negociación pues no se gana al 100%, pero al menos se cumple una parte de los objetivos. Como podemos observar, los dos personajes de la historia ganaron, pues no del todo, porque él esperaba pagar menos dinero y ella esperaba ganar más dinero, pero igual todos fueron beneficiados. Cuando se entra en una negociación se pueden identificar 4 momentos importantes de este proceso. A estos 4 momentos se le conocen como las etapas de una negociación. El primer momento que vamos a reconocer es el de la preparación. Las negociaciones pueden llegar a ser un proceso largo, pero no comienzan desde las conversaciones entre las partes, sino que comienzan mucho antes. En la fase de preparación debemos de reunir información, buscar cuáles son nuestras metas y tácticas, asimismo también las de la contraparte. Toda la información que recuperaremos en este momento es muy importante. Dentro de la fase de preparación existen 3 factores claves que debemos de tener en cuenta. Estos son el análisis, el plan y las habilidades. Dentro del análisis nos vamos a preguntar cosas tales como cuál es el conflicto, cuál es el tema central de la negociación, qué se requiere y qué se necesita, cuánto tiempo puede durar la negociación, qué cosas pueden ocurrir, qué pasaría si no se logra los objetivos que estamos dispuestos a hacer y aceptar y qué otras alternativas de soluciones hay. El segundo factor clave que debemos de tener en cuenta en el momento de la preparación es el plan. Para el plan nos preguntaremos cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas intermedias y finales, las posibles etapas dentro de la negociación, el tiempo que tendremos previsto para la negociación, cómo vamos a obtener y brindar información, si debemos pensar en cuáles serían las propuestas que nos harán y cómo deberíamos reaccionar a ellas, quién va a preparar nuestros argumentos, alternativas y propuestas, cuál va a ser nuestro equipo de apoyo, quién nos podría asesorar legalmente y quién puede ser un mediador en caso de que no haya acuerdo. También debemos de revisar las habilidades que requeriremos para una negociación. Estas son habilidades tales como la capacidad de planificar, el conocimiento del tema,
el pensamiento bajo presión, saber comunicar ideas, saber escuchar, integridad, saber convencer, paciencia, decisión, saber ganar confianza y respeto de la otra parte, autocontrol de las emociones y seguridad personal. Luego, pasando al segundo momento dentro de los 4 factores importantes, momentos claves de una negociación, pasamos a la apertura. La apertura es el primer contacto que se tiene con la contraparte. En ella presentaremos nuestra posición y la contraparte presentará la suya. A veces las aperturas se hacen por email, en persona, por teléfono, por videollamada. A veces puede pasar que no se conoce exactamente cuándo se hizo la apertura. En ese momento empiezan las interacciones entre las partes. Comienza la negociación, escuchamos las posiciones, los intereses. Tendremos nuestras primeras impresiones, se presentarán las primeras propuestas y conoceremos las primeras reacciones. Después pasaremos a la fase de desarrollo. En esta etapa se presenta la evolución de la negociación. Se reevalúan las percepciones que teníamos en la apertura, se empieza a generar confianza entre las partes, se intercambian ofertas, se regatea y se hacen concesiones y se puede llegar a un acuerdo o no puede llegarse, o puede que no se llegue a ningún acuerdo. Por último llegamos al cierre. Acá puede o no que se haya llegado a un acuerdo. En caso de que no haya acuerdo, se revisa si las partes apoyan la idea de aumentar el tiempo de negociaciones, solicitar la ayuda de un intermediario o suspender por completo ya las negociaciones. En caso de que las negociaciones sí tengan éxito, puede terminar en un acuerdo o en un compromiso. En esa fase las partes revisan el acuerdo, se clarifican las dudas y se ve cómo se satisfacen ambos negociadores. Se recomienda no festejar un acuerdo sino hasta que ya esté firmado. En los cierres a veces cuando una parte se ve demasiado contenta con el acuerdo, la otra parte puede llegar a pensar que está cediendo mucho o que puede haber perdido más en las negociaciones. El acuerdo debe construir entre las dos partes para que ambas se sientan de acuerdo con lo que se va a firmar. Al finalizar el acuerdo se puede proponer seguir trabajando para mejorar ese acuerdo o generar las nuevas cooperaciones en otros puntos distintos a lo acordado. Otros puntos que se deben de tener en cuenta a lo acordado son las limitaciones o costos del tiempo necesario para negociar, si los contratos o acuerdos que se suscriban son de obligatorio cumplimiento, si es necesario que el acuerdo al que se llegue sea ratificado por otra persona o institución, si es indispensable tomar el acuerdo en ese momento o se puede hacer después, si la negociación debe manejarse en público o en privado, si la negociación está relacionada o vinculada con otras negociaciones, si se deben establecer normas y procedimientos previos a la negociación, si es necesaria la intervención de una tercera parte, si uno de los participantes está queriendo intimidar, coaccionar o forzar a los demás negociadores para que se logre un acuerdo, si es necesario acompañar las negociaciones con demostraciones de apoyo público, cartas de apoyo, pronunciamientos públicos.